El 2016 se advierte como un año complejo desde el punto de vista económico debido, entre otras cosas, a la falta de recuperación del precio del barril de petróleo, sobre lo que no se han generado previsiones alentadoras. En el sector empresarial hay expectativas por la aplicación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la eliminación de las salvaguardias y la concreción del acuerdo comercial entre Ecuador y Europa. Las perspectivas económicas de este año es el tema de nuestra siguiente entrevista. Víctor Hugo Albán, docente universitario, experto en materia monetaria, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, un saludo cordial a quienes nos están mirando y que vean pues la parte técnica de la economía, ¿no? Y un feliz año también, a Igual, propósito. pues un feliz año para todos. Luego de estos elementos que hemos podido apreciar en la presentación de esta entrevista, es preciso hacer una mirada de lo que podría ser este 2016. Bueno, realmente como muchos analistas han dicho y han revisado, es un año bastante sui generis, difícil. No es un contexto solamente del Ecuador, es un contexto internacional. Para todos es conocido que Europa ha sufrido un revés bastante significativo. China, que es un coloso, pues no, es la segunda potencia del mundo, tuvo que devaluar el yuan en un 22% y se prevé que habrá otra devaluación. Acabo de venir dictando unas conferencias en México, en la UNAM, y también me encuentro con la sorpresa de que el peso mexicano ha devaluado el 20%. Y aquí a nivel de latinoamericano, pues sabemos todos que hay una devaluación del peso colombiano, del sol peruano, del peso chileno. No hablemos de Venezuela, tampoco del Brasil, que ya están en crisis. El Ecuador tiene previsto algunos problemas que se presentarán, como la inversión. La inversión por parte del Estado será deficiente, será baja, porque realmente no hay recursos este rato. Sin embargo de eso, pues gran parte de la poca inversión que tiene que hacer, de acuerdo a la Constitución, tiene que hacerlo en salud, en educación y sobre todo no descuidar la parte fundamental, que es la parte de la vivienda, que va a haber un aceleramiento. Acaba de anunciar el presidente de la República que está repotenciando los bancos del Estado. El Banco de Fomento, que ahora se va a llamar Ban Ecuador, la Corporación Financiera Nacional, que tiene otra denominación. Sí, no solo es y el Banco del Estado también, que tiene una nueva denominación, Banco de Desarrollo. Sí, no solo es el cambio de denominación, sino la repotenciación en cuanto al servicio que pueden dar en la parte de crédito. Se ha visto que no han utilizado la potencialidad que tienen esta clase de instituciones, porque son bancas de desarrollo. Las tres, la una es para el sector, digamos, del Estado a través de los gobiernos seccionales. Ban Ecuador o Banco Nacional de Fomento es para el sector agroindustrial, ¿no? La agricultura en general. Todos conocemos de que no ha habido un crecimiento adecuado y el presidente pues ha determinado la repotenciación, al igual que la Corporación Financiera Nacional, que hoy va a tener una aplicación ya no para créditos a la producción, sino también a créditos directamente vinculados al comercio. Pero, por ejemplo, lo que va a potenciar la economía. Correcto, pero economista Víctor Hugo Albán, hay algunos críticos, sobre todo, que señalan que, como está la situación económica, se agotó el modelo en el cual el principal inversor generando ese motor de la economía era el Estado, que ahora es el momento de, como el Estado no tiene recursos para poder invertir, se desacelera la obra pública y es preciso voltear la mirada al sector privado. Es decir, dicen, hay que cambiar de modelo económico. ¿Cuál es su visión al respecto? No necesariamente es un cambio de modelo, que el Estado haya tenido una participación más activa porque tenía mayores recursos. Nunca dejó de ser un participante fundamental el sector privado. La economía nos dice que hemos tenido alrededor de un 60% en todo el PIB por participación del sector privado y un 40% del sector público. Hoy pues se reduce, digamos, se reducirá a un 30% el sector público, no por falta de recursos, sino que realmente ha tenido que desacelerar la economía porque el presupuesto tuvo que bajar alrededor de un 28%. Eso también significa que no va a haber inversión pública como ha habido los años anteriores, pero el sector privado siempre ha tenido un lugar muy importante. El modelo sigue siendo igual.
estamos de un modelo de economía dolarizada, tenemos un sector productivo bastante significativo, tiene el apoyo por parte del Estado, las salvaguardias, unas serán eliminadas, otras serán más adecuadamente aplicadas. Es decir, tenemos un modelo que ha dado resultados positivos. Ahora, si le vemos en la parte técnica, el modelo está más o menos bien, digo más o menos, porque nadie supo que iba a bajar tanto el petróleo, nadie supo que íbamos a tener una revalorización del dólar. Pero dicen, el tema del petróleo, seguimos dependiendo del petróleo porque seguimos siendo un país primario exportador, dicen. No necesariamente. Siempre hemos tenido nosotros, es un 30% lo que significaba para los ingresos del Estado el petróleo, el 70% era gestión meramente del Estado. Pero ha tenido su impacto en todo caso. ¿En 2016 no se recuperará según las proyecciones? ¿Cómo estará el panorama? Verá, nosotros hemos hecho contactos internacionales, sobre todo con la parte de las bolsas de valores, el mercado bursátil. Mire usted, del viernes acá mejoró en 4 puntos el precio del barril de petróleo. Enseguida nosotros pedimos una investigación y es porque hubo demanda de futuros petroleros, es decir, venta de papeles de petróleo. ¿Quiénes son los inversores? Aquellas personas que hacen estudios profundos, análisis actuariales de qué va a pasar con el precio del petróleo de aquí a 10 años y ven que va a haber un mejoramiento y hacen inversiones. Eso ya es tan sensible que ya mejoró de 33 a 37. Se entiende que hoy de noche subirá posiblemente a 40 o más de 40. La economía es cambiante de acuerdo a la oferta y demanda, no solamente del producto, del petróleo, sino de cómo esté manejándose el mercado bursátil. Eso ningún analista lo hace ni lo menciona, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que juega un rol preponderante el mercado bursátil internacionalmente. El mercado de Nueva York funciona a las 24 horas del día y hay mucha oferta y demanda de papeles petroleros. Hablábamos hace poco, si me permites, Fabricio, de la inversión privada. Y ahí yo le consulto, ¿es propicio el ambiente para la inversión privada? Porque ese es un tema que ha sido muy cuestionado también en estos últimos tiempos. Y tomando en cuenta que ya este año se aplica ya en la práctica la ley de asociaciones público-privadas para complementar. No solo eso, no. Las facilidades que está dando este rato el Estado y el gobierno en general, por ejemplo, al dar todos los subsidios pertinentes en cuanto al pago de impuestos, impuesto a la renta, al IVA, exoneración de la salida de capitales, etcétera, es un momento propicio para la inversionista nacional como extranjero. Es decir, si no asustamos, quienes hacemos opinión, no asustamos al inversionista, el inversionista va a venir acá porque es propicio. En ninguna parte de Latinoamérica le van a exonerar de impuesto a la renta, exoneración, impuesto al valor agregado, a las ventas, etcétera, sin aquí en el Ecuador, y eso es por 10 años. Pero para algunos este país no es lo suficientemente atractivo porque dicen, les cambian las reglas del juego de manera constante. Eso es lo que se ha escuchado. Pero las reglas de juego han sido más o menos anunciadas y no han sido radicalizadas. No, ha habido que hacer ciertos ajustes, y esto es para mejorar la recaudación. Recuerde que cuando se inició el gobierno actual, en el 2006, habían 2.600 millones. Hoy está bordeando los 15.000 millones. Y no es solamente porque han habido 12 cambios en la parte de imposiciones, sino también porque se ha ampliado en la base, es decir, hay más contribuyentes, el ecuatoriano ya hace más conciencia. ¿Por qué? Porque sabe que hay una triangulación perfectamente controlada entre el seguro social, la banca, las inversiones, etcétera, que ya no puede ser, digamos, fácilmente engañado el Estado a través del SRI. Correcto. Economista, gracias por el tiempo. Muy gentil. A ustedes, y muchas gracias. El economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, con una valoración y sus perspectivas económicas para este 2016.